Hola, ¿cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 18 de la guía de oferta y demanda. Si chusmean la guía van a ver que dentro de este tema aparecen distintos tipos de ejercicios, y probablemente no lleguemos a cubrir todos los aspectos con los videos, así que les recomendamos fuertemente asistir a las clases. Además, en ellas seguramente hagamos algunos ejercicios de mayor dificultad, que fueron tomados en parciales y finales. De todos modos, esta recomendación vale para todas las unidades y no únicamente para oferta y demanda. Dicho esto, leamos el enunciado. Un mercado abierto tiene una demanda local y una oferta local representadas por las siguientes funciones. El precio internacional del producto es 10 pesos. El gobierno aplica un impuesto a la importación del 20%. Determinar gráficamente las variaciones de los excedentes de los productores y de los consumidores, la pérdida social y la recaudación fiscal. Bien, desmenucemos el enunciado y tratemos de analizar cada parte. En primer lugar, nos hablan de un mercado abierto. Que el mercado sea abierto implica que los productores y consumidores locales, supongamos de Argentina en este caso, pueden interactuar con productores y consumidores de otros países. Es decir, que los productores argentinos podrían venderle unidades a consumidores extranjeros y los consumidores locales podrían comprar el producto en cuestión fabricado en otro lado. Tengamos en cuenta que a pesar de esta posibilidad, a menos que se indique lo contrario, siempre estamos asumiendo que la transacción entre agentes de distintos países se realiza con cada uno en el suyo. O sea, si un argentino compra el producto fabricado en otro país, suponemos que no viajó al país en que fue producido y lo trajo de allá, sino que desde acá lo importó. Esto es relevante en un ejercicio como este en el que interviene el Estado. Para interpretar los siguientes datos, pasemos a la próxima diapositiva. Fíjense que si bien estamos hablando de un mercado en el que demanda y ofrece gente de distintos países, nosotros queremos estudiar lo que ocurre en nuestro país. De hecho, las curvas que nos dan son las de oferta y demanda locales, así que en ellas representamos todo lo que ofrecen y demandan productores y consumidores argentinos respectivamente. Vemos que si el mercado fuera cerrado, entre la oferta y la demanda locales se establecería un equilibrio para el que se intercambiarían 14 unidades a un precio de 16 pesos cada una. Sin embargo, teniendo en cuenta que el mercado es abierto y que internacionalmente se puede conseguir el producto a 10 pesos, los consumidores argentinos van a preferir importarlo y pagar menos. Como el comprador argentino tiene acceso al bien a 10 pesos, la demanda total local será 20 unidades. ¿Qué puede hacer el productor local ante esta situación? Claramente, si decidiera vender el producto a un precio mayor a 10 pesos, nadie le compraría, porque existe la oportunidad de conseguirlo más barato afuera. Además, estamos suponiendo que el mercado internacional es mucho más grande que el local, de modo que siempre hay unidades disponibles para importar y abastecer la demanda local. Entonces, si los productores locales quieren competir en este mercado, deberán ofrecer las unidades como máximo a 10 pesos. Claro, a 10 pesos los productores no están dispuestos a ofrecer las 20 unidades que demandan los consumidores, sino únicamente 8. Como consecuencia, en esta situación los consumidores comprarían 8 unidades en el mercado local e importarían 12, para de esta forma satisfacer su demanda de 20 unidades. En un caso así, siempre suponemos que las unidades fabricadas por los productores locales son consumidas y no dejamos abierta la posibilidad de que se importen las 20. Y acá es donde entra en juego la participación del Estado, que buscando fomentar el desarrollo de la industria nacional, aplica una medida proteccionista. Esta consiste en cobrarle un impuesto al consumidor argentino por cada unidad que decida comprar en el mercado internacional. Entonces, cuando el productor internacional le venda una unidad a un argentino, le va a pedir que le pague 10 pesos. Sin embargo, el Estado le va a exigir al consumidor que desembolse 12 pesos si quiere hacerse del producto, por este impuesto del 20% que le cobra. De estos 12 pesos, 10 serán entregados al vendedor y 2 quedarán en manos del Estado en forma de recaudación fiscal. Como dijimos en el ejercicio 9, un cambio en el precio del propio bien genera un cambio en la cantidad demandada. Inicialmente se demandaban 20 unidades cuando el precio era 10 pesos. Ahora que el consumidor debe pagar 12 pesos, o sea, este es el precio que ve ahora el consumidor, demanda menos. En total, a 12 pesos, los consumidores locales demandan 18 unidades. Los que se benefician con esta medida son, por supuesto, el Estado y los productores locales, que ahora pueden venderle su producto a los consumidores argentinos a 12 pesos y aún así competir. Vendiendo a este precio, están dispuestos a fabricar 10 unidades, por lo que en la nueva situación se intercambiarán estas 10 unidades en el mercado local y se importarán las 8 restantes para completar las 18 demandadas.
Veamos qué pasa con los excedentes del consumidor y del productor en ambos casos para registrar sus variaciones. Habíamos dicho que el excedente del consumidor se ubicaba gráficamente por debajo de la curva de demanda y por encima del precio al que se termina vendiendo, mientras que el del productor se encuentra por encima de la curva de oferta hasta dicho precio. Al aplicar el impuesto a la importación, desde Argentina es como si viéramos un cambio en el precio internacional, de modo que cambian los límites que definen los excedentes. El excedente del consumidor se reduce en una magnitud igual al área del trapecio verde oscuro. El excedente del productor, por su parte, aumenta tanto como el área del trapecio rosado. Y por último nos preguntaban por la recaudación fiscal y la pérdida social. En el video del ejercicio 9 habíamos dicho que la suma de los excedentes del consumidor y del productor daban como resultado el bienestar social, que era un indicador, si se quiere, de la salud del mercado. Veamos cómo afecta el impuesto a este aspecto. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les sugiero pausar el video y pensar cómo se representa en el gráfico la recaudación fiscal. Sabemos que por cada unidad importada, el Estado recauda 2 pesos en concepto de impuestos, de manera que la recaudación fiscal total es igual a la cantidad de unidades importadas multiplicada por 2, que representamos a partir del rectángulo amarillo. Si comparamos los dos escenarios, antes y después del impuesto, veremos que el excedente que pierden los consumidores no es igual a la suma entre el excedente adicional que ganan los productores y lo que recauda el Estado. Todavía hay una pequeña área que falta. Esta área que falta, representada por los dos triangulitos rojos, es la denominada pérdida social. Lo que representa son ineficiencias del mercado surgidas a raíz de la medida intervencionista del Estado. ¿Cómo podemos bajar a tierra esta idea? Como ya sabemos a esta altura, no todos los productores son iguales en términos de estructura, capacidad instalada, costos, eficiencia, etc. Esto lo vamos a ver más adelante en la unidad de mercados, pero solo aquellos productores capaces de cubrir sus costos variables estarán dispuestos a producir. Pensando en este ejercicio, puede ocurrir que teniendo que vender las unidades a 10 pesos en la situación inicial, haya productores que no lleguen a cubrir estos costos variables, o dicho más en criollo, que no les convenga producir porque vendiendo a 10 no les cierran los números. En cambio, quizás vendiendo a 12 sí les sea redituable la producción. Si pensamos en los motivos por los cuales no llegan a cubrirse los costos en el caso inicial, muchas veces se esconden detrás factores de ineficiencia productiva de distinto tipo. En resumen, gracias al impuesto a la importación logran ingresar al mercado productores más ineficientes, y esto es lo que representa la pérdida social. Con esto no quiero decir que necesariamente toda medida intervencionista de este tipo sea negativa. Está en el criterio de cada uno considerar qué mercados merece la pena proteger y cuáles no, de acuerdo con cuestiones estratégicas geopolíticas, políticas de empleo, etc. Seguramente sobre esto les haya hablado Jorge en la teórica. Espero que se haya entendido la explicación. Mi nombre es Alejandro. Pueden dejar consultas en el foro o preguntarme a mí o a cualquiera de los ayudantes presentes en la clase. Nos vemos.